Bienvenidos sean todos a una nueva edición del podcast favorito de las personas que nos escuchan. No, mentira, no tienen por qué ser el favorito. Pero puede ser el que está escuchando ahora y eso nos vale suficiente. Recuerden compartirlo y suscribirse si no están suscritos. Son las cosas que se tienen que decir cuando se parte. Wow, comenzamos rápido con... Muy bien. Muchas veces ni siquiera lo decimos casi y ahora comenzamos de una. Es que he visto suficiente YouTube para aprender esto. Yo soy Casio Celedón. Quien ¿Verdad? abría este podcast es Nicolás Sadler y hoy en 45 minutos de acción pura vamos a tratar de hablarles de el horror o el terror o el miedo o sus derivados relacionados al mundo del rol. Hay muchas R's En el programa del día de hoy vamos a sacar toda nuestra herencia hispanohablante con muchas R's que pronunciar. Sí, es verdad. Vamos a partir hablando de que los juegos de rol, después de tocar rápidamente en su historia la temática medieval fantástica, la temática como heroica de aventuras, otro afluente gigantesco fue las aventuras pasándola mal, que es el terror Sí. o el horror. ¿Has jugado muchos juegos de rol, Casio? Juegos de rol, De horror, perdón. Demasiadas R, insisto. de rol de horror o terror. No, yo creo que muy pocos, la verdad. O sea, he tenido partidas iniciáticas de los diferentes sistemas de la llamada de Tulu. Me he leído algunas campañitas, me han contado otras, pero yo no soy mucho de disfrutar eso. Y cuando, por ejemplo, jugué Vampiro la Mascarada, que es un juego de horror gótico moderno, no pasé mucho miedo ni fue tan terrorífico. Claro, porque Vampiro igual que es probablemente lo que el 50% pensó, el otro 50% pensó en Call of Cthulhu. Y listo, y queda un listo. 0% que es el resto de las cosas que vamos a hablar hoy. Curiosamente, porque ambos dos no necesariamente hacen horror. Tú lo pensáis y Vampiro de la Mascarada tiene mucho de crisis existencial, de dramas personales, de encontrarse a sí mismo, el lugar en el mundo, de política, de intriga, de todo ese tipo de cosas, mundo oculto. Y Call of Cthulhu es de profundamente investigación. Claro, los motores van por esa línea. A mí me pasa que el primer sabotaje que le daba a Vampiro la Mascarada, o Vampiro, los juegos de mundo de tinieblas, es que eres un ser inmortal. Es difícil tener miedo cuando no te puedes morir. Exacto. O sea, te puedes acabar y tenés miedo al fuego y todas las cosas malas que pueden pasar con tu alma. Pero de cierta forma ya la perdiste. Entonces como que el punto de negociación con el cual el narrador puede infligir o manipular a los personajes, a los participantes de la mesa, está difícil. Entonces hay que jugar con otras líneas. Igual esa es la tensión inherente que tiene Vampiro. Como por un lado, entre más mortal hago, más tengo algo parecido a un alma, y por lo tanto, más miedo puedo tener. O al menos yo siempre lo veo así, como... Claro, ahí va el tema de que los narradores hacen negociaciones con vincularlo a su momento mortal, a su vida, a que le quede una pareja, a que le quede una investigación muy importante, o a que tiene intenciones con este mundo nocturno, donde también participan los que sí tienen vida, los que valen algo. Y aparte de eso están todos los castigos que se hacen más terribles por no morir. Quedar toda tu vida encerrado en un ataúd bajo 4 toneladas de tierra. O sea, a ese punto péguenme un tiro, ¿cachai? Sí, pero si soy inmortal me puedo poner a calcular los decimales de phi, no sé. Es como, no hay problema, en algún momento alguien me va a desenterrar y espero que no sea de día, aunque es lo más probable, y pueda salir. Es cosa de tranquilizarse. A mí me pasa que los tormentos de los Cainita no son tan power. Si quieren, aquí en la caja de comentarios pueden poner cuál sería su tormento Cainita favorito. O el más sádico. El más sádico. Teniendo obviamente cuidado que todas las personas pueden leer los comentarios. El otro día leía, Casio. Perdón. Eso es importante, son ejercicios. Sí, ejercer es súper bueno, especialmente cuando hablamos de literatura y todas estas cosas que hacemos muchísimo más de lo pensado en este podcast. Pero yo leía que D&D es el juego más popular de rol del mundo. Del planeta Tierra. Del planeta Tierra. Sí, pues del mundo. ¿Cuál otro mundo? ¿Marte? Hay mundos. Sí, muy bien, muy bien. Pero no todos los países. Hay países donde, por ejemplo, en Japón, Call of Cthulhu es el juego de rol más popular. No es D&D. Y en Italia leía que es Vampiro la Mascarada. Entonces, si no te gusta la fantasía, al parecer te gusta el terror. Lo cual, ya, eso yo iba a decir. Sí, ándate a estos países. no era eso. Ya. Es el otro gran sabor que vamos a tener presente, obviamente. Ahora, entendiendo que es un terror
con una connotación, un terror de otra línea. Porque lo otro, Call of Cthulhu tiene todas las presentaciones que queramos. O sea, actualmente está vivo una línea de la séptima edición donde es Cthulhu Pulp. Y la intención de esa edición es 100% llevar estos relatos a esa escena más de acción, a un contenido de me enfrento como si fueran de idea a los monstruos, solo que tengo armas de pólvora del siglo pasado. Existe uno que es Mecha Cthulhu. Sí, Cthulhu Tech fue un éxito en maquetación y una dificultad para implementar, porque era como Evangelion, más Cthulhu, más Pacific Rim, es como eso. Yo no lo he jugado en todo caso, No. la experiencia que tengo de él es haberlo visto en mano, haber visto los precios que tenía y que no me tinca, no me gustaría enfrentarme a un primigenio con un mecha. No, yo lo encuentro. O sea, hay esa primigenios. Yo pensé que era más como a la semilla estelar de Cthulhu, más que. ¿Por qué vaya a perder la posibilidad de venderle algún suplemento donde no esté con las estadísticas del primigenio? Tienes toda la razón. Sí, no sé en qué estaba pensando, perdón. Mira, vamos a tratar de estructurar algo esta conversación para que salga algo con poco injundia. Yo quería primero, después de estos 6 minutos de presentación con Nicolás, decir que diferenciemos entre terror y horror de una forma como casi semántica. El terror lo vamos a entender como esta sensación de un miedo increíblemente fuerte que es casi insuperable. El horror, sin embargo, que es el que quiero hablar más que nada, es un rechazo, una sensación como de distancia, de malestar exacerbado también, pero fruto de cosas o emociones distintas o no necesariamente de miedo. Un bebé en una mala situación me puede generar horror, una noticia de algo muy truculento me puede generar horror. Sin embargo, el terror va a ir siempre del miedo. Esto es específico para que los narradores lo puedan manipular y sepan cómo poder decir ya, voy a generar horror, terror, ¿por qué caminos los hago? Ambos dos los puedo sumar en todo caso en cualquier partida. Sí, no son excluyentes, eso, Sí. eso es súper cierto. Y se pueden hacer incluso sinérgicos. Una atmósfera Sí. de horror puede acentuar una escena de terror. Estoy plenamente de acuerdo. ¿Cuál fue la última película de terror que viste? ¿Y qué te gustó? ¿Cómo se llama el director? Hereditary. Hereditary es la última que vi. Yo veo muy poco terror, muy poco horror. Soy de las personas que no le gusta pasarla mal. No soy para nada empático, pero sí me molesta mucho que los protagonistas la pasen mal o que las situaciones sean muy malas. Muy bien. Así como Hereditary. nefasta. Sí, a mí me pasa que con las películas al menos no siento nada muy terrorífico. Por lo general, la mitad de las películas pienso, ¿por qué haría y eso? Eso me aburre a mí, pero cuando me tomo en serio la película, la paso mal en el sentido de ¿cómo le va a pasar eso? O qué penca esto. Me gusta cuando penca de malo, perdón. Sí, los chilenismos creo sí. que hemos estado duro y parejo Y la otra vez yo estaba escuchando esos los así como perdón a todos los otros hispanohablantes. Lo que iba a decir es, las películas de terror, una cosa que me gusta mucho es cuando agregan el folclore que uno tiene o que conoce de las cosas como oscuras del mundo y la implementan. Por ejemplo, en la sala o en el lugar donde se supone que hay una posesión demoníaca, hace frío. Y lo clásico, ya te entiendo. Ese tipo de factores traten de robárselos y ponerlos en mesa. Este es el consejo que nadie pidió. El consejo que nadie pidió. Comenzamos temprano. Robar todas esas ideas del folclore aterrizan mucho porque van a identificar de inmediato a sus jugadores con conocimientos que ya tienen. Te entiendo. Con conocimientos que traen así por defecto y van a codificarlo en que están en una atmósfera de terror/horror. A mí me pasa mucho, por ejemplo en D&D, ¿qué es lo que más juego? Cuando estoy tratando de hacer fantasmas. Lo que más narras. Lo que más narro. Ya, lo que más narro. Cuando los fantasmas aparecen, fuera de describir es el semitransparente ser hecho de ectoplasma, ¿cómo lo haces? Y para eso tienes que recurrir a los clichés, a las cadenas sonando, el frío, las sombras que se mueven. Hacer dudar de los sentidos es un muy muy buen mecanismo. Traten de, si están en ambientaciones donde la ciencia no está tan presente o la terminología técnica no es de uso diario, no decir y una figura ectoplasmática se presenta ante ti con un hacha, es como
ahí como que no choca. Díganle, y dudando de la percepción de tu vista, ves algo translúcido como nunca has visto. Listo, presentaste un fantasma que él ya está haciendo el resto de la tarea. ¿Mm? Te preguntaba lo de las preguntas, lo de las películas, quiero decir, por el tema de que a mí me pasa que las películas no me causan nada. Los libros de terror, de hecho, tampoco. Los pocos que he leído, lo siento, Stephen King, te aprecio caleta como escritor, caleta nuevamente otro chilenismo, te aprecio muchísimo como... pero no me causan terror. Los juegos, por otro lado... Los de tú interactúas. Los videojuegos, hay algo en ser yo la persona que toma las decisiones que me causa, no sé, pánico. Como el ser yo el que tiene que correr, no otro, un externo, un protagonista que corre por mí, que me causa mucho terror. Pero a pesar de eso, los juegos de rol no logran ponerme en la misma situación. Creo que tal vez es porque estoy interpretando un personaje y por lo tanto no lo siento como lo siento yo. O tal vez porque he tenido narradores y narradoras que no han logrado dar el terror a la partida. Quizás aborda, hay que hacer ¿cómo se llama cuando uno negocia el tema de la realidad? Suspensión de la... Sí, yo creo que hay que hacer un gran ejercicio de eso por parte del narrador, por parte de los jugadores, para que se logre tocar esa atmósfera. Y lo otro es traicionar el género. ¿A qué voy? Van a jugar las Minas Perdidas de Phandelver, módulo iniciático de D&D quinta edición, y de repente el tono empieza a cambiar. Ese ghoul que está por ahí ya no es simplemente un ghoul que se planta y hay que matarlo a hachazos, sino que secuestra a un niño, sino que ataca en las noches, deja sin dedos a algún campesino. Todo eso empieza a generar una atmósfera tan diferente que, como los jugadores vienen para enfrentarse en un tono que es de un combate frontal, se tuerce y ya empiezan a sentir miedo, porque no se va a dar esa situación y les cambias de plano. Eso me gusta harto hacerlo. Ahora, cuando vas a jugar terror, hay que conocer mucho a la gente, sí, porque los temas que vamos a tratar pueden ser delicados para muchos. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, nuevamente en D&D, que tengo algunos jugadores que tienen fobias. Y yo les pregunto a las personas con las que juego sus fobias desde antes. Porque no hay nada más desagradable que estar tratando de hacer este ejercicio casi de escapismo, que es el rol, y encontrarte con algo a lo que tú le tienes un terror que es visceral, que es neurológico, y que no responde verdaderamente a algo a lo que simplemente le tienes miedo, sino completamente a algo que causa una sensación a ti incontrolable. Y lo digo de primera experiencia, yo soy claufóbico, yo le tengo miedo a los payasos, y las veces que un payaso ha tratado de tomarme y hacer... Aquí hay un famoso barrio en Chile, en Santiago de Chile, que se llama Bellavista, donde la gente va a beber cerveza y pasarla bien, de fiesta en el fondo. Consumir droga y bailar pegadito. Sí, y aquí hay... a veces van payasos, y a mí me ha pasado más de una vez en ese barrio que un payaso me toma a mí para el chiste y se acerca y todo eso. Y ambas veces ha terminado prácticamente en una confrontación física. Y no es porque yo quiera, es porque no puedo controlarlo. No me gustan los payasos. Y en mí dan esta cuestión que es en inglés fight or flight, correr o pelear. Y al parecer yo soy de los que pelea porque no puedo evitarlo. Y si tú tienes un jugador que tiene esa sensación con las arañas, con el mar profundo, por ejemplo, yo conozco una persona que tiene este problema, pero con quedarse ciego. Como él tiene un miedo irracional a quedarse ciego, a perder la vista. Entonces, no me gusta la idea de tirarle un efecto que lo deje ciego a su personaje. Es traumático. Es traumático, es una buena palabra. Y es de villano. O sea, tan poca capacidad narrativa tengo yo como Dungeon Master que no puedo encontrar otra forma de realizar esa aventura. Claro, ahí hay que mediar, hay que transar para que la historia no recaiga en un dolor real hacia los jugadores, obviamente. Eso lo vamos a ver en varias líneas. Por ejemplo, el terror tiene el gore, que es una expresión muy concreta de todo este fetichismo que hay a través de la sangre, las vísceras, esa forma más descarnada de expresar las consecuencias de estos actos atroces. Tienes que ver cuánto de eso sazonas, porque
no sé, en la descripción de la batalla de las Termópilas, este libro que se llama Las Puertas Calientes, que es un libro como de historia. Los con 300. relato. Claro, perdón, los 300. Se describe lo difícil que es mantener la posición con una sandalia pisando las vísceras de la persona que acabas de acribillar mientras ésta se retuerce y que hay que sostener el embate de los persas. Eso puede ser tremendamente impactante para muchas personas y el libro ahonda mucho más en la descripción, obviamente. Pero ¿es gore o es simplemente contexto? Porque también podría ser igual de nefasto hablar de un corte en una ceja y cómo la sangre sala tu boca y ciega tu ojo. Es muy gore, es muy presente y hay gente que le va a hacer mucho más rechazo a eso que lo otro. Entonces hay que ir graduando. Esto es para participarlo en algún que otro juego. Por ejemplo, en Vampiro la Mascarada, el fetiche que hay con la sangre, la vitae, es una línea completamente distinta, es un elemento, es un recurso, es un deseo. Sí, y ahí obviamente se apoya, de hecho, al otro extremo, porque hay casi elementos eróticos en esas descripciones que vienen obviamente de Sheridan Le Fanu, el autor de Carmilla y de Bram Stoker. O las narrativas de Lady Bathory. Esta mujer, bastante mala persona, parece. ¿Tú crees? ¿Uno de los primeros asesinos seriales del mundo? No hay nada probado. Sí, en esos tiempos el justo proceso no hay sentencia, no es culpable. Eso con, por ejemplo, con el perfil de la sangre, que después lo podemos llevar de nuevo a ese otro juego que se juega de terror, que estábamos hablando de la llamada de Cthulhu en sus diferentes presentaciones, donde la sangre no es tan primordial. Un primigenio cuando te consume casi no necesita tu sangre. Los perros de Tíndalo cuando se llevan al personaje nunca hablan de sangre. De hecho, estos vampiros astrales que existen en el mundo de Lovecraft, succionan, sí, eran como onírico, una cosa así, succionan como el alma o la energía, ni siquiera el alma, sino que es como la energía vital, esa traslación típica de que alguien queda deshidratadísimo porque succionaron su vida. Eso, la llamada de Cthulhu está muy limpia de sangre. Sí, y genera mucho terror. Eso mismo, y no por eso es menos horrorífica, como por ejemplo, obviamente estamos hablando de horror cósmico con el padre H.P. Lovecraft, y él logra mucho a través de sensaciones o de meras insinuaciones, desde la geometría no euclidiana. Claro. Hasta simplemente jugar con, por ejemplo, el miedo a la intemperie cósmica, que es brutal. A mí me encanta cuando los libros de ciencia ficción te hablan de que lo que separa tu burbuja de aire donde estás tranquilo dentro de tu nave son un par de centímetros de un metal y afuera de eso está el vacío. Esa sensación de inseguridad, esa sensación de vértigo espacial es otra forma de terror hermosa con la cual vamos a estar jugando. Por cierto, estamos nuevamente Piedra Bruja. Cualquier corte que ustedes vean es porque nos atacó Godzilla o entró un cliente. Sí, exactamente. Qué bueno que mencionaba lo del espacio, porque el terror espacial es otro género que es muy atractivo y en el rol tiene grandes exponentes como Mothership, por ejemplo. Pero Traveler, por ejemplo, un juego que no se trata de terror, como los viajes en el tiempo y los viajes en el espacio se pueden producir, tienes tremendo sustrato para meter instancias de terror. De hecho, un sistema que me complicaría mucho meterle terror es, imagínense en Spelljammer, toparse con una isla de xenomorfos y resolver la situación como lo harían en D&D. No sé si logras dar terror. Pero sin embargo, un solo xenomorfo metido en Spelljammer daría todo el terror que se puede. Increíble lo rápido que la comedia y el terror pueden ir de la mano. Pensando en juegos... ¿te acuerdas de Paranoia? Sí. El juego de rol retrofuturista donde eres como vives bajo tierra. Eres un clon en esta alusión a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y 1984. Una muy muy buena mezcla. Un juego que está hecho para bromear. De hecho, pierdes muchos personajes, se hacen copias, juegas con 5 clones mínimo. Exactamente, y todo tiene un aire como de conspiratorio, los comunistas están atacándote constantemente. Los traidores comunistas mutantes existen. El absurdo, tenés razón, y ahí va como un tema de narrativa de que
el terror y el absurdo están en los extremos de que no rozan tanto la realidad. Entonces por eso se pueden tocar un poquito. Exactamente, pero lo que te iba a contar específicamente de que yo alguna vez jugué Paranoia, lleva en ese ámbito. Vamos a tirar risas, vamos a matarnos, vamos a decir, acabas de cuestionar a la amiga computadora, ¡pam! Un balazo. Pero el narrador era una persona extremadamente talentosa con la cual me encantaría volver a jugar. Si estás Pero por ahí, búscalo, contáctalo. por favor. Pero él le daba esta vuelta de terror. Cada vez un poquito más extraño, porque la primera escena era entrar y ver a todos tus clones muertos. Directamente en la sala de clonación. Entonces era como, ya, esta es tu última vida. Y de ahí en adelante era cada vez algo que rozaba lo ridículo, lo absurdo, pero poco a poco se veía más terrorífico cuando te lo tomas en serio. Mira, yo nunca jugué Paranoia con esa intención. Con esa intención. De hecho, nuestro contador fue mi primer narrador de Paranoia. Y Paranoia a mí no me daría miedo quizás en ninguna situación, salvo que lo vayas presentando así. Y todo va dependiendo del tono. Sí, y con el horror, obviamente, el tono lo es todo. Cuando hablamos de Call of Cthulhu, nuevamente puede ser de investigación o puede ser de horror. Lo mismo con casi todos los juegos de rol que tú piensas. El terror va muy, muy a la escala de cuánto poder tienes. Cuando tienes También. mucho poder, sientes muy poco miedo. También. Sin embargo, tienes que empezar a negociar con la típica cosa que les digo del consejo de John Wick. A Superman le hace sentir miedo, no amenazándolo a él, sino que secuestrando a Luisa Lane. Entonces en esa línea empiezas a trasladar el miedo que pueden sentir los personajes. Cuando son nivel 20 y ya no hay nada que hacer, secuestran a la familia, incendia el reino, haz cosas que eran de ellos, pero que todavía están susceptibles a un daño más allá. Te entiendo. Otra de las cosas que, como para bajar la escala de la conversación, es llevar el slasher. Un clásico, nace del cine obviamente, ahí el asesino que va matando uno a uno a los personajes. Los personajes son tremendamente terrenales, sin ninguna facultad especial, y padecen de esta criatura que algunas veces es indestructible, que es inamovible, que es como... Sí, Jason. Exacto. Sí. Freddy Krueger, que vive en tus sueños. Todo ese tipo de cosas es el slasher. En los juegos de rol se puede trasladar también muchísimo, muchísimo. A mí me encantan las historias donde Garú están sistemáticamente de cacería de grupos de caimita. Y que la cacería está declarada y que de noche se hace el conflicto y los vampiros no salen de sus de sus refugios. Son relatos muy muy buenos porque se cambia el rol. El predador pasa a ser presa y con eso le da vuelta al mundo. Para los que no saben, Garou es una forma de decir hombre lobo y Cainita es una forma de decir vampiro. Sí, hay que ampliar, perdón. No, es que yo no sé si la gente que nos escucha sabe los términos, porque en el fondo... Casio, estamos hablando tú y yo, y si alguien no entiende, genial. Sí, es verdad. Pero... Y si no entienden, pregunten, porque mucha gente que debe estar viendo esto les va a poder incluso responder mal o bien. Pero te vamos a responder igual. Y lo digo porque todo mundo de tinieblas puede ser terror. Ya, sí, depende del enfoque, estamos de acuerdo. O sea, no, te hago la pregunta, Ya, lo que hace es que, por ejemplo, yo no coincido con Changeling tan de terror, pero antes de montar este podcast, de hecho, estábamos hablando de que un tono muy, muy de terror, y aquí van a salir todos los jugadores de Changeling, que sí, puede ser lo más terrorífico de la vida, puede ser como El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Sí. Puede ser con ese tono, con ese sabor, tu experiencia de Changeling, tu partida. Y que qué más terrorífico que una corte de fairies que malentienden y tuercen la moral de los seres mortales con tal de satisfacer sus necesidades de ego y exaltación de glamour. Puede ser tremendamente. Es como un gato. A mí me encanta esa noción. Un gato para nosotros es lo más tierno del mundo, pero pregúntale a la lagartija o al ratón con el cual juega el gato. Es la cosa más terrorífica que hay porque es una máquina de matar a escala. Entonces, ahí depende de qué hagas con tu juego, es lo que... Qué buena alegoría, Casio, qué buena alegoría. El Changeling, que es un hada, pues, bueno, hay hadas que son más difíciles de ver que otras, difíciles de apreciar, me refiero, no de percibir. Y esas sí caen en ese perfil, pero las otras podrían ser claramente algo de quitarte el sueño. ¿El ensueño se llama? ¿Changeling el ensueño? Sí.
Sí, así se llama. Porque en Mundo de Caída tenemos Vampiro la Mascarada, o al menos de los grandes conocidos sin su spin-off, por llamarlo de alguna Claro, manera. tenemos Vampiro la Mascarada, el más macro. Luego salió el Hombre Lobo, el Apocalipsis. Luego tenemos Mago, La Ascensión. la Ascensión. Y después tenemos cosas inexplicables como Momia, Demon the Fallen, Changeling. Me debe estar faltando alguno. Wraith, Right. Ya. que es probablemente el más hecho para el terror, aunque tú curiosamente juegas con un fantasma. Si tú y no andas asustando a la gente, hay gente que dice que es como jugar Ghost, la sombra del amor. Ok. Es muy eso, es tal cual. Pero sin tanto romanticismo y con gente no tan bonita como el protagonista de esa película. Tienes un grillete. Patrick Swayze. Sí, como el rostro de los 80. Ya, entonces, tienes Bright, donde yo creo que lo sacamos del terror porque no sientes terror, sientes el malestar, es horror. En la primera definición que estábamos hablando. Ya. Sientes un malestar terrible a no estar en el plano material primario y sin embargo ser testigo de cómo la pasa mal tu hijo porque le hacen un bullying descarnado, cómo tu señora tiene que afrontar las deudas que dejaste por ser el peor marido, cómo la banda que tú formaste ahora te suplantan y tu voz nunca más suena en ninguno de los discos. Hay tantos personajes que son post-mortem en Gride y que son tan de bajona que yo no les recomiendo jugarlo con si que está ahí mal. La verdad es que es un juego que tira para abajo. O quizás, si tienes un buen narrador, haces una muy mala terapia. Nunca he jugado Grave el Olvido. No sé si ahora lo voy a jugar. Es un juego que no he jugado, solamente leí una parte del manual, me han contado la mayoría de las cosas. Y cuando uno ve los perfiles de desarrollo, va en esa línea. Pero lo que entendí es que puedo jugar como Sid Barrett y por lo tanto de allá somos. Lo que queríamos decir con Wright es que tienes un juego que eres casi el terror hecho personaje y sin embargo no rozas nada. No sé qué escena de terror puedes tener en Wright más allá del dolor del que estás de lo que todavía no pierdes. Ahí está la gracia. Es como la frase Mark Murdoch. Dice que lo ha perdido todo, no teme a nada. Mientras tengas algo que tus jugadores puedan perder, puedes meterle miedo. Ahí está la lógica. Muy bien. ¿Qué otro juego de rol de terror has jugado, Casio? ¿Qué juego de terror, de horror he jugado? Yo te diría que Aquelarre es un juego que tiene tiene un tono de terror cuando se escala. Y de horror también, ¿o no? Como sí, todo este medioevo tan crudo. Y justamente va a jugar con la figura de este... ¿cómo se dice? Los conocimientos populares. Esta superstición histórica agregada a tu narrativa, agregada a tu aventura, va a ser un punto esencial en el juego. Bebe de los folclores, entonces si tienes una persona que está más o menos instruida, la va a disfrutar a miles. Te entiendo. ¿Pero te parece un buen juego para hacer horror? Sí, los personajes. Sí, es muy bueno porque los personajes son débiles, los personajes son mortales. Entonces está construido mucho para eso. Otro juego que podríamos hablar, ya que hablamos de la línea satánica, está In Nomine Satanis Magna Verita, que es un juego de Jock de hace mucho tiempo, que si no me equivoco llevas a un cultista que se enfrenta justamente a estos conflictos de diferentes cultos satanistas en una situación de un mundo relativamente actual para esa época. Y ahí no vives tanto el terror, sino que eres un peón del mal. Que hay gran diferencia. Un poco como Cultos Innombrables, ¿no? Como Cultos Innombrables, que actualmente lo que hace es, en el mundo de los mitos de Tulu, trasladarte a ser uno de los tantos cultistas de todas estas facciones de adoradores de primigenio y cosas por el estilo. Otro que me podría interesar mucho es la perspectiva de Demon the Fallen, que es literalmente eres uno de esos seres que tienen conexión o es del otro mundo y mora por la tierra. Con unos fines bastante entretenidos. A mí me encanta el trasfondo de ese juego, donde dicen que Satanás tranza y traiciona a todas las hordas de demonios para dejar a los demonios encerrados en el infierno y él estar libre por la tierra.
Entonces, todos los demonios del infierno tratan de venir a la tierra para llevárselo y vengarse. Por lo tanto, tampoco lo he jugado, me temo. Es como otro giro más al paraíso perdido, ¿no? Como... Sí, es como la vuelta de tuerca sobre la vuelta de tuerca, ¿no? Sí. Y otra cosa muy bacán de ese juego es que RK Post ilustró la mayoría de las cosas que hay dentro. Entonces, si disfrutan de ese arte, ahí está en su máxima expresión en blanco y negro, porque la factoría hacía cosas en blanco y negro. El arte tiene mucho que ver cuando uno lee un manual de rol. Oh. Cuando a mí me pasa, por ejemplo, con Mothership o todo eso, yo jamás, de buena primera, yo no pensaría que es un juego que apunta a eso. Pero el arte de los manuales transmite tanto. Me pasa en general, no solamente con el horror. Sí. Por ejemplo, la edición primigenia de La Llamada de Cthulhu, que es un libro cuadradito, parte con un zoom de 7 páginas doble o 4 páginas doble, si no me equivoco, a una mosca que está parada, que se va alejando y de repente en las últimas páginas que va avanzando un relato un poquito hablando de la pérdida de cordura, está parada en el párpado abierto de una persona que está prisionera en un manicomio viendo la ventana mientras un horror se manifiesta por la luz. Eso construye un relato. Casio, la imagen que tú acabas de dar a mí me recuerda mucho de un juego de rol que también va al horror cósmico, pero que lo trata de hacer un poco menos investigativo, más horrorífico, un poco más descarnado también, que es Ratas en las Paredes, que si mal no estoy, es de Hill Press. Si usted sabe que no es de Hill Press, corríjame en los comentarios. Obviamente si está en Spotify y no hay comentarios posibles, mándeme un mensaje a Instagram para que lo corrija la próxima vez, no lo sé. Y si es un juego que el Nico se está inventando ahora, no se quede con la idea, dígale que lo publique. Rata de las Paredes es basado en el relato de H.P. Lovecraft. Curiosamente, Rata de las Paredes no es un relato de horror cósmico. Lovecraft, tengo entendido que tiene 3 etapas. La etapa de el terror puro, como Poe, como Edgar Allan Poe. Luego su etapa onírica y finalmente su etapa de horror cósmico. Pero el juego apunta a hacer ambos horrores. Tanto un horror más descarnado, más común, más incluso psicológico, como muchas veces puede hacer Poe, pensar en... Y por otra ocasión también puede hacer horror cósmico. Y yo encuentro que el juego lo logra muy bien, apuntando directamente al horror, que nuevamente es algo que yo creo que es muy difícil de lograr en los juegos de horror. A mí me pasa que, por ejemplo, cuando se habla de esta película de horror psicológico, yo siempre me preguntaba así como, ¿qué horror no es psicológico? El que apela a daños físicos, pero que la persona que es testigo de eso nunca recibe el daño real porque eres espectador. ¿No? Y habla de este como malestar, esta tensión, esta incomodidad continua, constante en el relato. Entonces es súper desgastante porque estás en cada momento, en cada paso, en cada escena y situación, teniendo este peso de la no resolución, de la complicación, de el desconocimiento. Esos son los factores que determinan o fijan este horror psicológico. No me gusta, pero es la mejor forma de constituir esta atmósfera que se necesita para generar el terror. Porque lo otro es el salto, la exaltación a raíz de un susto que compromete salud física o mental o cosas despiadadas. Pero ese salto adrenalínico, primero, algunos consideran barato, lo llaman bajo cine de terror, lo cual suena un poquito snob, pero tal vez cierto. Personalmente, la última película de terror buena que yo realmente creo haber visto fue Babadook. Babadook, no. Sí, ¿no lo has visto? Es tremenda. ¿De qué va? Se trata... No, solo cuéntame al final. En el final, todos son felices, incluso el monstruo. Mira. Eso fueron... Por si acaso, conté al final, eso era un spoiler, claramente, tal vez lo debí haber dicho. Pero... Yo pregunté, era obvio que... Sí, era obvio que lo iba a preguntar. Ya, muy bien. Aparte de eso, nosotros tenemos que pensar en las otras cosas que tú no puedes hacer en la mesa. O sea, puedes golpear la mesa y hacer que la gente se espante, pero probablemente nunca vas a lograr hacer un jumpscare, como se dice, que es ese salto de algo extremadamente violento. A mí me pasa mucho que en uno de los módulos que se narra acá, que es la bomba de piedra bruja, hago ese salto de miedo,
gritando más fuerte, golpeando la mesa, porque vienes constituyendo primero una situación de silencio, expectación, de preparar al oído, a los ojos de tus jugadores para que ¡paf! El salto sea disonante y genere la reacción física. Y con eso es suficiente para que alguien recuerde que en esa mesa tuvieron ese salto de miedo. Lo entiendo perfectamente, pero a lo que voy yo es... ¿Es barato? Sí. No, es más allá de eso y que tan adecuado sea, la pregunta es qué tan... Pues qué sí. tanto... ¿Cuántas veces lo puedes hacer? Es un recurso que lo sí. vas a hacer 2-3 veces y ya abusaste de él. Sí, Y no... un D4 menos 1 por sesión. Ese es el promedio que deberían ocuparlo. Un D4 menos 1. O sea, máximo 3, mínimo 0. Me Mínimo, gusta sí. un D4 menos 1. Excelente. Una medida. Ya, pero sí es cierto, pueden tener ese salto y le van a agregar otro condimento, otros sabores. De nuevo, a este banquete de experiencias que vamos a tratar de tener en una mesa de rol, le pueden agregar, mira, tengo esto que es un poquito de picante o esto es un poquito de sabor sour. Otro elemento que le pueden agregar a sus partidas de terror es fruto de sacar elementos que están muy bien tratados de un juego a otro. A mí me encantan las reglas de pérdida de cordura que tiene la llamada de Tulu. Muy bien, te entiendo. Y que me gusta trasladar en D&D, porque en D&D pasa que los jugadores bajan el infierno, literalmente, y suben y a la media hora están tomándose una cerveza negra. Como si nada. Entonces eso... Sí, son aventureros. Sí, son aventureros, pero están todos templadísimos. El bardo tiene conocimiento de todas las cosas oscuras del mundo. El pícaro, que es un oportunista, también. Uy. Entonces, ocupar reglas de cordura en D&D es muy propio. De hecho, el manual de quinta edición, el del narrador, trae 3 tablas de pérdida de cordura momentánea, duradera y permanente, si no me equivoco. Correcto. Y le dan tanto sabor al juego. Y los jugadores, cuando les nombras esa regla, no dicen, ¡oh, hay una regla más que aprenderse! No, porque es un estado, una situación más que le da más profundidad, más características a su personaje. Y además de D&D, siempre puedes tirar un restauración mayor y curar una locura de ese tipo. ¿En serio? ¿Con restauración mayor? Sí, pero eso un será hechizo en tu mundo. Eso es un hechizo de nivel 5. A esa altura puedes revivir gente como... Pero si la revives con la locura. Depende del hechizo, porque hay hechizos donde tú, cuando lo revives, incluso sus miedos, las cicatrices, todo eso es curado. Y yo me imagino que las crisis psicológicas también. Casi por Dios. Muy bien. Está muy mal. Es un alto tema. Ustedes al revivir gente le quitan sus cicatrices psicológicas, ¿y hasta qué punto? ¿Cuáles cicatrices psicológicas no son deseadas? ¿Y cuáles sí? El desarrollo del personaje tenemos otra forma, que es un personaje va a durar muy poco en las historias de terror. Sí. Es lo primero. Las sagas de terror son muy raras que el protagonista exista. No sé, tenemos a La Torre Oscura, se podría decir que es una saga, la de... sí, de Stephen King. Tienes personajes que están en varias de esos relatos. Sí. Pero no es que las anden pasando bien o que sobrevivan de forma sistemática todas. Y una de las grandes gracias es el negocio de que el costo de tu relato es la pérdida de tu personaje. Y eso tiene un tremendo valor porque son relatos de, como lo dije, un tremendo valor para el jugador. Tiene que entregar lo único que tiene, lo más preciado, para vivir esa historia. Nosotros hablábamos en podcasts anteriores de estas cuestiones dinásticas y ese otro sabor que puede tener el terror, ¿no? Sí. Estas herencias donde tu abuelo, muy de Lovecraft también, pero también en Stephen King se da. It, por ejemplo, es un relato donde el pueblo tiene una historia y eso es algo que se puede jugar incluso con la muerte de tu personaje. Terminamos esta campaña, murieron 3 personajes, uno está en el manicomio y el otro se fue a vivir en una isla solitaria de un faro. Exacto. Pero luego jugamos con los hijos de... Y ni siquiera tienen que ser los hijos, pueden ser, por ejemplo, los nuevos compradores de esa casa maldita. Un clásico. Esa le da continuidad a un espacio. Es genial, a mí es una buena excusa, a pesar de que yo creo que las historias de terror son estos juegos legacy. Se juega una vez la historia, se vivió y... se guarda y nos veremos. Ahora, lo mejor para los narradores que quieren generar atmósfera,
juéguensela leyendo muchos relatos de terror, pero jugando siempre el mismo, a diferentes personas. Ah, te Porque de entiendo. esa forma van a perfeccionar cuáles son los espacios donde la atmósfera se crea, donde perturbas más a un tipo de jugador, donde haces saltar al resto de la mesa. Ayuda mucho, si que quieren perfeccionar su narrativa de terror, que es para mí una de las más difíciles. Sí. Es más fácil hacer, no sé, relatos eróticos que relatos terroríficos. Ambos para los cuales necesitas saber muy bien a las personas con las que estás en la mesa. Sí, hay que saber distinguir, como dicen algunos. Uf, Dios. Entonces, Casio, no creo que vamos a tener tiempo por cuanto hemos llevado del programa hablando de esto, de herramientas de seguridad y todo ese tipo de cosas que pueden llegar a ser muy necesarias. El terror, para tratarlo. Sí, y si ustedes quieren en general un capítulo sobre eso, podemos hablarlo sin ningún problema. Nuevamente abajo en la caja de comentarios, No, ustedes porque saben tenemos cómo. planteamientos críticos y posturas opuestas con respecto al uso, interpretación. ¿En serio? Sí, a mí, yo prefiero conocer. Bueno, es debate para otro momento. Sí, y vamos a comenzar el próximo capítulo de una. Ya, pero tú también tienes otro. Nos queda un juego Sí. que es Cult, que es Muy un bien. juego que mezcla muchos sabores de terror. Hellraiser, si le suena la película, este tipo de terror que tiene gore, que tiene presencias demoníacas, que es como el infierno mezclado con Cthulhu. Eso existió en el tiempo pasado en una edición ochentosa o noventosa en realidad, y actualmente fue reeditado también por No Solo Roll, y la experiencia, el sabor que propone es muy distinto. A las cosas que yo estaba diciendo que hay que mezclar, hay que agregarle el nihilismo, la desesperanza de Bright. Y ese es el juego que te da, donde la urbe no es nada más que un golem gigantesco de cemento, donde nadie se conoce con nadie, y lo único que está disponible para las pretensiones y hedonismos de cada uno es comerciar con el alma o con las actividades más oscuras del hombre. O sea, Santiago de Chile. No, Santiago, un vaso de leche. ¿No? Imagínense, no sé, una cárcel en Birmania. No sé, nunca he ido a Birmania, estimado. Papillón, ¿viste alguna vez esa película? No. Muy buena película, la estoy pronunciando probablemente mal, pero es como mariposa. No. Dos personas se quedan en la cárcel en la India por tráfico de opio, una cosa así, inculpados injustamente. Hermoso relato. Ese es el último sabor que yo quería proponer. Sí, Cool. lo cual Con probablemente K. es lo más hardcore de todo esto, porque si tú dices que es como Hellraiser, y Hellraiser es todo el terror junto, es gore, es slasher, es horror cósmico, es todo. Sí, es bastante poderoso. De hecho, a mí no me gusta, siendo chiquitito, nunca me gustó. Para mí, Cult es como estar atrapado en un video de Tool cuando lo hacían en stop motion. Oh, Sí, o sea, los mejores. Sí, los mejores, los que más dan cuco. Eso, ahora para cambiar el sabor, obviamente, de esta experiencia, vamos a ir a las 10 a las preguntas rápidas, no a las 10 preguntas rápidas. Porque no tenemos 10 casi. No tenemos 10 hoy. Voy a ver si logro hacer Voy a decir 10. esto. Si no logras hacerlo, voy a preguntarte yo a ti. Así que tienes que estar atento. Tengo 2 minutos a partir de ahora. Estas preguntas se las hago yo a Nicolás Sattler y obviamente no las tengo en mente, sino que para leer. Primer personaje que se te murió. Mi primer personaje que se murió es probablemente el primer personaje que jugué de D&D, Sir Usard Neuer, a quien siempre revivo para jugarlo de nuevo porque me encanta el personaje. ¿Humano? Semielfo paladín, si mal no estoy. Mira, primer personaje que mataste. ¿Como jugador o como DM? Como DM. Oh, me he matado como. Ah, sí, jugador. he hecho PvP, así que sí, he matado personajes siendo jugador. ¿Como narrador entonces? Como narrador, no lo recuerdo, probablemente era mucho. Sí, ha sido muy. Yo no le tengo miedo a matar personajes y probablemente cuando yo estaba en el colegio jugando con mi amigo algún personaje murió. No porque yo quisiera, sino porque los dados lo dictaron y yo nunca fui de no respetar la voluntad de la sala. La mano con los dados. ¿Qué juego te gustaría matar del mundo del rol? No me voy a hacer esta pregunta. Sí. Oh, qué juego. Hay juegos nefastos. Hay juegos nefastos. GURPS. Yo mataría el juego Raza. Busquen, pueden googlearlo, es nefasto. ¿Has tenido algún jugador en tu mesa que te ha querido matar? ¿Ah? Sí, así como narrador. ¿A mí como persona? No. No, como narrador. Los narradores no son personas.
Ah, ya te entendí. No, todas las salidas que hemos tenido, incluso cuando le he tenido que pedir a alguien que deje la mesa, es comiendo. Todo bien. Sí, todo bien. OST perfecta o soundtrack perfecto para una partida de horror. Tool. Tool, mira, O sea, no sé, es uno de mis grupos favoritos, así que cualquier excusa para poner Tool es una buena excusa. en qué esta nota me gusta. ¿Has tenido alguna campaña basada en una pesadilla tuya? Yo por lo general no recuerdo mis sueños, así que no, me temo que no. Perfecto. Sí. ¿Alguna partida de rol se ha convertido en una pesadilla? Sí, más de una me temo. Es esta cuestión de que no por los jugadores, no por los personajes, no por la campaña en sí, sino porque algunas relaciones entre jugadores puede ser una pesadilla. Cuando hay un jugador que es malo es simple. Cuando se forman bandos en la mesa, Dios santo, qué experiencia más nefasta, más terrible. Es verdad. La última pregunta. ¿Has tenido testimonios de que has generado pesadillas en algún jugador? Sí. Buena, muy bien. Sí, pero bien. Sí. Yo creo. Hay un debate que es, y probablemente lo dejaremos para otro episodio, si el rol es arte. No sé. O puede ser No, considerado arte. yo soy muy rígido Sí, con el concepto de arte, así que podemos discutirlo. sí, pero yo considero que si puedes hacer a una persona llorar de emoción, reír de felicidad y tener pesadillas de terror, es un medio. Estimado, nos queda entonces solamente preguntarnos si ustedes nos quieren seguir, y para eso simplemente tienen que seguir en la plataforma que sea. Por lo general tiene un mecanismo para seguir, ponerle me gusta y compartir este podcast. Y comentar qué cosas quieren estar viendo para los próximos capítulos y en cuál podríamos adentrarnos a ahondar más de los que ya tratamos acá. Mi nombre es Casio Ledón, me pueden buscar en redes sociales, esto lo dice siempre el Nico, se lo quiero robar. Pincelmanco es mi Instagram y Nicolás Satter el quien me acompaña. Su Instagram es... Nicolás Sattler. Nos veremos próximamente, que estén muy bien. Adiós. Adeus.